¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero que estéis muy bien. Verdaderamente, hermanos, estábamos cantando esas alabanzas esta mañana y verdaderamente yo por lo menos me estaba gozando en la presencia del Señor con esas alabanzas. Verdaderamente Él dejó las 99 y se fue a buscar a cada uno de nosotros que andábamos perdidos. Aleluya. Cuánto amor por cada uno de nosotros, amados. ¿No vamos a amarle a Él? Si Él nos amó primero, si Él se está revelando a nuestras vidas, claro que sí, le tenemos que dar toda nuestra vida, todo nuestro ser. Le pertenece a Él. Nos ha hecho hijos de Dios. No es cualquier cosa. Aleluya. Muy bien, voy a dar un anuncio con respecto a la semana que viene. También lo pondré luego por el WhatsApp. Gracias. El próximo domingo hay una reunión de pastores al que no podemos faltar. Yo pensaba estar el domingo aquí con vosotros, el próximo domingo, pero el jefe de la cuadrangular, el presidente Fernando, me dijo, no, el domingo allí. Digo, ¿y qué voy a hacer, Fernando? Inventa algo. Así que hemos inventado algo, hermanos. Ya tengo que hablar con algunos de vosotros para organizar el domingo, pero vamos a hacer algo diferente. Yo no voy a estar, lo vais a llevar entre vosotros, entre algunos de vosotros vais a llevar el culto el próximo domingo y ya os explicaré, ¿vale? Gloria a Dios. Hay que moverse, hermanos. Hay que ponerse en movimiento. No podemos estar todo el tiempo sentados en la silla. No, hay que participar. Hay que despertar, dice nuestra hermana Shirley. Hay que despertar, hay que participar. No sea que les pase como a aquellos que se quedaron dormidos, ¿verdad, Shirley? Que se quedaron dormidos y ¿qué? Vino el enemigo y sembró la cizaña. Así que menos dormir, más despierto y más actividad. Muy bien, Fernando, sí señor. Fernando va a predicar el domingo, sí. Ahora te lo explico, Fernando. Muy bien. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta semana ha sido una semana para mí, de mucha actividad, de demasiada actividad. No solamente en mi vida, sino en el mundo. En el mundo. En algún hermano o hermana de la congregación ha habido actividad. El Señor nos ha hablado. Y aquí esta mañana se va a hablar de lo que el Señor ha hablado esta semana. Hasta por boca de un judío en la televisión, a mí me habló el Señor. ¿Sabéis que Israel el viernes lanzó un ataque a Irán impresionante? Atacó casi todas las ciudades, casi todos los depósitos de armas, atacó casi todos los centros nucleares para hacer bombas nucleares que tenían los iraníes. Lo atacaron todo. Y la que se lió.
Ahora está Irán tirando bombas a Israel como una cosa loca. Claro, los israelitas tienen ese tal escudo, un escudo que dicen ellos, que les tiran los misiles y ellos pues tiran otros misiles y los hacen explotar en el aire. No llegan, pero algunos sí explotan, caen a la ciudad y matan a la gente. Bueno, y luego, por otro lado, tenemos al señor Trump, maravilloso, que está liando una en Estados Unidos impresionante. Entonces, entre todo revuelo, por otro lado, también los israelitas tirando bombas a los gazetís, como se llame, a la franja de Gaza, matando gente que llevan ya 60.000 o no sé cuántos mil muertos. Y en la televisión le ponen a un judío un micrófono y le preguntan que qué le parece todo esto que está ocurriendo, y el tipo con unas cachos sonrisa de oreja a oreja en su boca dice: pues que va a venir el Mesías. Todo contento estaba. Digo, sí, va a venir el Mesías, sí, pero en su segunda vez, porque ya vino una primera vez. Los judíos piensan que el Mesías no ha venido todavía. Y él estaba contento porque ya iba a venir el Mesías por primera vez. No, señor judío, no sé cómo se llama, no, señor judío. Va a venir segunda vez y se va a llevar a su pueblo. Y vemos cómo se está cumpliendo la palabra. Cada vez más, vemos más cosas. No se arregla nada, todo empeora. Como dice el Señor, que lo vamos a leer después. Este es principio de dolores, o sea que va a ir a más, a peor. Bien. Entre esto han pasado otras cosas. El jueves para mí fue un día estupendo. Tuve muchas cosas que hacer y llegué a mi casa a las 12 de la noche después de recorrerme la provincia de Madrid, de Toledo y bueno, impresionante. Cosas de las que estoy meditando para aprender qué era lo que el Señor quería enseñarme el jueves, porque me pasaron cosas que no me las esperaba. Y por último, pues una hermana nuestra, alguien de la iglesia, tuvo un sueño que ahora más adelante vamos a compartir, porque todo está ligado. Cuando me hablaron del sueño, dije, bueno, cuando el Señor me muestre que es el tiempo de hablar de ese sueño, pues lo hablaré. Hablaremos del sueño, porque me gusta compartir todas las cosas con vosotros. Para mí es un sueño de Dios. Y más, pero quería ser prudente y tenerlo apartado hasta que el Señor me mostrara. Pero yo ayer pues empecé a preparar el mensaje de hoy y rápidamente pues estaba preparando, viendo, bien, pues ya sabéis que yo me cojo una palabra y me meto a ver qué quiere decir, el significado, y dije, pues va a ser que mañana vamos a contar el sueño. Porque el Señor nos habla en ese mismo sentido en este mensaje de hoy, que yo no he preparado. O sea, que yo no he buscado un pasaje bíblico para hablar del sueño. Queridos, terminamos el capítulo 15, la semana pasada, el capítulo 15 de Juan, ¿cierto? Pues hoy comenzamos el capítulo 16, versículo 1.
Versículo 1. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he hablado, todo lo que el Señor les está hablando a sus discípulos, continúa hablándoles y les dice, todas estas cosas que os he hablado, o sea, Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, que ya hemos visto aquí, hemos hablado de ello, todas estas cosas os las he hablado para que no tengáis tropiezo. Ay de los tropiezos, dice el Señor. Ay de los tropiezos. Y iba a hablar otros versículos más, pero me quedé ahí. Me quedé ahí. Es lo suficientemente interesante, importante. Simplemente esto, como para ir a otras cosas. Vamos a hablar de esto, vamos a reflexionar y vamos a guardar esto. No vamos a hablar de muchas cosas para... No, quiero que hoy escuchemos este poquito y podamos estar meditando en ello. Porque, hermanos, sabemos que Jesucristo viene. Estamos seguros. Esa esperanza es la que tenemos. Pero en esa seguridad estamos viendo cómo se están cumpliendo las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24. A lo mejor todavía le faltan 3 años, o 5, o 30, o a lo mejor más tarde, o a la vuelta de la esquina. No sabemos el tiempo. Lo que sabemos es que viene, y como dice Shirley, sabemos que tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor Jesucristo cuando venga? ¿En un tropiezo? Nos hemos caído de boca y nos hemos partido toda la boca ahí porque hemos tropezado. ¿Así nos va a encontrar? ¿O nos va a encontrar de pie, firmes, fortalecidos en su fe? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Con aceite o se nos acabó el aceite? Sabéis que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Tenemos que estar llenando constantemente, nos tenemos que estar llenando del aceite, como esas vírgenes. ¿Os acordáis de las vírgenes? Hay que trabajar, porque tenemos que alimentarnos, pagar el alquiler y todas estas cosas. Pero de igual manera que trabajamos para proveer nuestras necesidades, tenemos que trabajar para proveer todo lo que necesitamos para esa venida del Señor. Bien. Estas cosas os he hablado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué habla? Palabra. ¿Y la palabra qué nos trae? Conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, cuando vamos conociendo a Dios a través de la palabra, ¿qué se produce en nosotros? ¿Qué produce en nosotros el conocimiento de Dios? Crecimiento espiritual y fortalecimiento de la fe.
La fe, dice el Señor, es como un grano de mostaza, el más pequeño de todas, la más pequeña de todas las semillas que hay en el mundo, el grano de mostaza. Pero empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer y se convierte ¿en qué? En un árbol donde las aves hacen su nido y viven ahí. O sea, algo fuerte. La fe crece en nosotros hasta de una manera que no hay quien nos tumbe, que nadie, ni nosotros mismos, ni nadie puede venir a hacernos tropezar. Importante, fortalecimiento de la fe. Si no estamos activos en la relación con Dios a través de la palabra, del Espíritu, de todo lo que significa tú y Dios, yo y Dios, pues cualquier cosa va a venir y nos va a hacer tropezar. O incluso nosotros mismos vamos a tropezar. O alguien nos va a hacer tropezar. Por eso dice el Señor, yo os he hablado estas cosas, mi palabra, os he dado a conocer al Padre, os he enseñado el reino de los cielos para que no tengáis tropiezos. ¿Sabéis? Los tropiezos, qué peligro. ¡Qué peligro tienen los tropiezos! Tenemos que evitarlos. El Señor Jesucristo ya nos habla de los tropiezos en Mateo 18:7, que dice así: ¡ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay del mundo! ¿Quién es el mundo? ¿Nosotros? ¿Nosotros somos el mundo? No. Ah, me iba a asustar. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo se refiere a aquellos que viven de espaldas a Dios. El mundo son aquellos que no piensan en otra cosa nada más que en pecar. Por eso viven de espaldas a Dios, ni quieren saber nada de Dios. Oye, ¿crees en Dios? ¿Yo? Eso no existe, no hay nadie. Sí, hombre, que sí, que hay que... Mira, que yo no quiero tener a nadie que me diga lo que tengo que hacer. A mí me gusta hacer lo que me da la gana, no me hables de Dios. ¿Vale? Pues no te hablo de Dios. Ese es el mundo. No quieren escuchar de Dios, ni saber. ¿Por qué? Porque se placen y se gozan en las cosas que el mundo ofrece. Entonces dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Es necesario que vengan tropiezos. Vamos a tropezar. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es necesario que vengan los tropiezos? Porque, ¿sabéis una cosa? El crecimiento, como los niños chiquititos, cuando son chiquititos, se dan unos porrazos, se caen, hasta que van aprendiendo, ya dejan de caerse, dejan de tropezar cuando empiezan a caminar, se van evolucionando,
van creciendo. Pues así somos nosotros. Cuando estamos bebés en la fe, nos pegamos unos porrazos, unos tropezones, nos damos con la cabeza en el suelo, nos sale aquí un chichón. Claro, los demás, mira, ya se ha caído, ya ha tropezado el niño, el bebecito. Gracias le damos al Señor porque aunque tropecemos, Él nos sigue amando. Él no nos va a rechazar. Él nos amó hasta el fin. Pero sí, es necesario que vengan los tropiezos porque nos van a enseñar qué tenemos que hacer para no volver a tropezar. Si es que realmente estamos en Cristo Jesús. Porque los del mundo están encantados con los tropiezos. Están tropezando todo el día. Pim, pam, pim, pam. En Lucas, y por supuesto, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Qué significa? Un ejemplo. Un ejemplo cualquiera que podía, es el que se me ocurre más fácil. Me acerco a Shirley y empiezo a hablarle de, no voy a poner a ninguno de vosotros, de mi mujer. Y a decirle de mi mujer, guau, 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 porque mi mujer, porque fíjate, guau, 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 fíjate lo que hace. ¿La estoy edificando a Shirley? ¿Qué estoy haciendo? Que vaya y que tropiece. La estoy incitando a tropezar. Pues pobrecito de mí. Ay de aquel por el que vengan los tropiezos. Ahora, Shirley, te voy a dar después 30 euros para que te vayas de cachondeo por ahí. Por ejemplo. ¿Verdad? Cosas así, actos que nosotros podamos hacer que en vez de edificar, están destruyendo a la persona. Pues hay de aquel que hace algo que sirve para destruir y no para edificar. Dice Lucas 17:1, y vamos a leer hasta el 5. Voy a sacar esto de aquí, perdón. Dice Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos. ¿Por qué les está diciendo esto a los discípulos, a los apóstoles? Ya habían pasado los 3 años del ministerio de Jesús. Jesús iba a ser apresado en breves horas. En breves. Y los discípulos estaban prácticamente igual que al principio. No habían entendido nada. No se habían edificado en la palabra del Señor. No les había servido para edificar su fe. No habían entendido absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Sabéis? Me gusta mucho en la serie esta de Chosen. Hay algunos de vosotros que la estáis viendo, otros, la mayoría, no. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que todos lo podáis ver. Pero ¿sabéis una cosa? Estas cosas que yo os cuento aquí de sus discípulos, en la película se ven. Ellos mismos
Se ven en la película, en la serie, se ven los discípulos cómo discuten entre ellos constantemente, cómo se dicen los unos a los otros frustrados. Es que yo no entiendo nada. Es que no lo podría explicar mejor. Es que no entiendo. Estaban igualitos durante los 3 años. Entonces el Señor les dice, es necesario, es imposible que no vengan tropiezos. ¿Por qué? Porque su fe todavía. ¿Cuántas veces les dice el Señor a ellos, hombres de poca fe, si tuvierais fe? ¿Cuántas veces le dice? Muchas, en los evangelios, muchas veces. Ellos estaban en pañales en cuanto a su crecimiento en la fe, en su crecimiento espiritual. Así que para ellos era imposible que no tropezaran, iban a tropezar. Mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos, por quien vienen, hay de aquel. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, a uno de estos apóstoles suyos, que eran pequeñitos en la fe, eran pequeñitos. Una rueda de molino. ¿Alguien de ustedes ha visto alguna vez una rueda de molino? ¿Sí? ¿Cómo es? No es de madera, es de piedra. Hay dos tipos. Las dos muy pesadas. Pueden ser redondas, con un eje en el medio que está dando vueltas a donde echan el grano y una mula o un burro la hace dar vueltas, le ponen aquí un palo con eso y le ponen una zanahoria delante al burro para que camine por la zanahoria y se tira dando vueltas allí todo el día. Y venga, pues una rueda de esas pues pesará a lo mejor 300, 400 kilos tranquilamente, es muy pesada, porque es para romper el grano y hacerlo polvo, ¿vale? De ahí sale la harina, Después hay otro tipo de piedras que son cónicas, que esas se usan más antiguamente para la aceituna, para sacar aceite de las aceitunas. Como quiera, hermanos, piedras de molino son piedras que son muy pesadas para moler lo que quieran, el fruto que quieran moler, lo que sea. Pues dice el Señor, mejor le fuera que se atasen al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Esto lo estaba diciendo por los judíos, por los fariseos, por toda aquella gente que los iba a perseguir más adelante. Sabéis que los discípulos del Señor fueron perseguidos. Claro, antes ellos predicaron el Evangelio y llevaron la palabra a todo el mundo conocido en aquellos tiempos, que era principalmente Asia y el norte de África. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si no se arrepiente,
Va a ser que no. Fíjate, va a ser que no. ¿A ti Dios te perdona si no te arrepientes? Si te arrepientes, te perdona Dios. Y si no te arrepientes, ¿te perdona? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde va a ir el que no se arrepiente delante de Dios? Esa es la enseñanza, hermanos. Porque hay algunos que predican que no, que hay que perdonar. No, lo que no si tienes que sentir es odio hacia el que te ha hecho daño. No tienes que odiarle ni tienes que amarle. Pero si no se arrepiente, ya es cuestión suya. Lo que a ti no te debe servir, el daño que te pueda hacer tal persona, no debe de servirte para tropezar. Pero mientras que no tropieces, el que no se arrepiente, pues él verá. La persona que es humilde, sencilla, que es noble, si reconoce que ha hecho algo indebido a alguien, va y se arrepiente. ¿Y qué más? ¿Qué trae el arrepentimiento? Procura dejar las cosas como estaban antes. Si voy a casa de Elita y me meto en su habitación y cojo la televisión que tiene allí y le pego una patada a la televisión y la estampo contra la pared y se rompe la televisión, pues luego puedo decirle a Elita: ay, Elita, perdóname, que es que me ha dado un arrebato de rabia y de ira y mira, y le he dado una patada a tu televisión y te la he roto. Perdóname, me arrepiento, Elita. Y me dice Elita: sí, pero mi televisión sigue rota. ¿Qué tengo que hacer? Comprarle otra. El arrepentimiento quiere decir: deja todo lo que has roto como estaba antes de romperlo. Pues sí. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Qué pesado, Señor, 7 veces. O sea, que es el pecador contra los hermanos perfecto, como el número 7, que es perfecto, completo. Pues es el pecador completo, el perfecto, el que va a estar tocando las narices todo el día a la gente. ¿Se arrepiente? Pues le perdonamos. Si no se arrepiente, no le guardamos odio, no decimos a ver si se vaya de la iglesia este tío de aquí. No. Le amamos y anhelamos y deseamos que cambie, que se arrepienta. Bien, pues esto es lo que el Señor Jesucristo les está enseñando a los discípulos, que los discípulos, por cierto, estaban discutiendo todo el día, sobre todo Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3. Esos peleaban a ver quién era el más, el jefe del grupo, eran tremendos. Tenían un ojo fatal. Todo lo veían mal. Ellos eran los que sabían, los demás no sabían nada. O sea que, igual que ahora. Entonces, como el Señor les está hablando de estas cosas que a ellos les parecen muy difícil de hacer,
¿Cómo voy a perdonar 7 veces a mi hermano, Señor? En otro pasaje le dice Pedro al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7. Y dice el Señor, no, 7 no, hasta 70 veces 7. Lo veían tan complicado, lo veían tan difícil, que entonces van y dicen los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe, porque si no, no somos capaces de hacer estas cosas, Señor. O sea, aumentanos la fe porque su fe era diminuta. Y el Señor va a ser apresado, hermanos. 3 años. ¿Cómo habían estado los discípulos? Habían estado sentados al lado de Jesús, pero estaban dormidos. Estaban dormidos. Estaban viendo sus milagros. Estaban viendo su poder. Estaban escuchando su palabra. Y no fueron capaces de reaccionar. Algunas veces ellos le preguntaban, algunas veces, pero no tenían ningún interés. No estaban interesados. Solo sabían que eran los discípulos de un rabino que posiblemente sería el Mesías. Pero no terminaban de creérselo. Tan pronto decían, no, es el Mesías, como, ¿será este el Mesías? ¿Qué les pasaba a ellos si estaban tropezando porque estaban todo el día peleándose unos con otros? ¿Cuál era el problema? Su falta de fe. Su falta de fe. Por eso ellos, que son conscientes de que no tienen fe, les dicen al Señor, aumentanos la fe, porque no somos capaces de hacer estas cosas, Señor. Somos terribles. Nada más que pensamos en nosotros mismos, Señor. No pensamos nunca en los demás. Y Dios es al revés. Siempre piensa en los demás. Nunca piensa en sí mismo. Tenemos la prueba en el Señor Jesucristo. Él vino pensando en los hombres. Permitió que le crucificaran por el gozo puesto delante de Él. Por el gozo de saber que la humanidad iba a ser libre del pecado, el que se arrepintiera. Claro, los discípulos tenían un problema, por eso no crecían. No habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo. Repito. Alguno me dirá, ¿cómo? Pues sí. Sí, no habían nacido de nuevo. Seguían siendo los mismos hombres que eran anteriormente, con sus mismos egoísmos, con su mismo egocentrismo, con su mismo orgullo, con su misma envidia, con su mismo odio, con todas esas cosas que cuando uno nace de nuevo desaparecen.
Estaban estancados, tenían al Mesías, tenían la palabra, tenían los milagros, pero ellos estaban estancados y el Señor Jesucristo lo sabía. Estaban, iba a decir, muertos. Hermanos, Pablo dice, cuando habla de los muertos, dice que están dormidos. Duermen. En Primera de Tesalonicenses está hablando de los que, hermanos, quiero hablaros, enseñaros de los que ya no están entre nosotros, que duermen. Y les explica cómo va a ser cuando el Señor Jesucristo venga y esos que están durmiendo, que ya no están entre ellos, cómo va a ser que van a resucitar de los muertos y cómo nos vamos a unir con todos ellos, los que estemos viviendo, y en el aire vamos a ser transformados en cuerpos glorificados para estar con el Señor siempre. Pues ellos no estaban en la mejor situación para que viniera el Señor Jesucristo. Las cosas cambiaron después, porque el Señor les prometió algo. ¿Os acordáis? El Señor les prometió algo que iba a hacer que ellos entonces entendieran todas aquellas cosas que el Señor Jesucristo les había enseñado. El Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo podemos ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos, un capítulo 2 que me fascina. Me fascina, no porque hablaran en lenguas, no, eso es lo de menos, sino cómo se desarrolla el capítulo, cómo Pedro se levanta entre aquella multitud que se había juntado allí delante del aposento alto y que estaban diciendo, ¿pero esto qué es? Pero ¿y estos no son galileos estos? Pero si esto... Pero ¿qué? Están hablando en nuestras propias lenguas maternas, hablando de las grandezas de Dios en nuestras lenguas. Y algo maravilloso, y de repente dice uno, estos están borrachos. Y se levanta Pedro y empieza, Pedro, fíjate, Pedro, que no tenía ni idea, un pescador que no hacía nada más que soltar tacos. Estaba todo el día maldiciendo. Pedro. Poco conocimiento tenía Pedro de la Torá, del Antiguo Testamento, que era lo que entonces estaba allí vigente. Poco conocimiento tenía. Sin embargo, lleno del Espíritu Santo, se levanta y empieza a hablar a toda aquella gente que hay allí y empieza a hablarles de una forma poderosa, con autoridad, igual que el Señor Jesucristo, y empieza a nombrarles los pasajes proféticos del Antiguo Testamento, donde se habla del Señor Jesucristo con claridad, y les dice, pues a este Jesús, a quien vosotros habéis matado, al Mesías, Dios le ha hecho Rey y Señor. Y habló de una manera que ese mensaje fue como un puñetazo en todo el pecho. Y aquellos dijeron, compungidos, hermanos varones, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Fijaos, pasaron de ser, no tener ni idea de nada, recibir el Espíritu Santo y ¡wow! El Espíritu Santo obrando a través de ellos. Con
poder, con poder. Hay algo interesante antes de que recibieran el Espíritu Santo. Cristo les había dado la promesa. 1. 2. Ellos estaban, ¿cómo estaban? Unánimes, orando. Unánimes, en un mismo sentir. Estaban unidos, ya habían dejado de pelearse. Ahora estaban esperando la promesa que el Señor Jesucristo 10 días antes les había dicho que iban. No os mováis de aquí porque en pocos días va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros. Y allí estaban ellos unánimes. Qué bueno es la unidad, qué bueno es la unanimidad. Estar de acuerdo, estar unidos, estar en un mismo sentir. Qué buena es, porque ahí se manifiesta el Señor. Muy bien, pues hermanos, una hermana tuvo un sueño. La iglesia estaba celebrando un culto y estábamos en la alabanza. Estábamos en la alabanza. No he dicho, Melba, no he dicho nada indebido, creo. Vale. Bueno, un grupo de la iglesia, un grupo de personas. Estaban alabando, estaban cantando, como esta mañana nosotros estábamos cantando, con mucha alegría y gozo. Y de repente la hermana se da cuenta que estaban en un cementerio. ¿Qué hay en el cementerio? Vamos a decir dormidos. Vamos a decir dormidos, como decía Pablo. Están dormidos. Dormidos. ¿Están cantándole al Señor? Estábamos, vamos a ponernos todos. Estábamos cantando al Señor con mucha alegría y gozo, pero estábamos dormidos espiritualmente. A lo mejor es un sueño de la hermana para ella. Pero viendo toda la conjunción de situaciones que se han dado en esta semana, que os hablaba antes, y esta palabra que empezaba yo a leer, porque este sueño me lo contaron antes. Y yo dije, no, cuando haya una palabra que pueda tener, que tenga una base para hablar de esto, pues hablaré de esto. Pero mira por dónde, pues anoche mismo, después, cuando me pongo a preparar el mensaje para hoy, digo, pues es que es lo mismo. Porque en la Biblia se produce un tropiezo. ¿Qué quiere decir tropiezo? Es cuando el creyente deja a un lado su fe. Se duerme espiritualmente. Deja la fe a un lado. Y se desvía por el mundo cayendo en el pecado. Eso es tropezar. Primera cosa que se da en el tropiezo,
dejamos a un lado la fe, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de continuar buscando aquello que nos ha llevado a ser hijos de Dios. Ya sabemos que en nosotros está el bien y el mal. Nos dejamos que el mal tome posesión de nuestra voluntad. Y empezamos pues dejando nuestra relación espiritual a un lado. Así es como comienza el tropiezo, hasta que se hace una realidad. Tropezar es alejarse de la relación del creyente con Dios, ya sea por sus propias decisiones. Hay muchas veces que dicen, es que estoy trabajando, yo mismo. No, es que hay que trabajar. Y nos tiramos todo el día trabajando. Pero ¿no tengo un ratico para el Señor? ¿Cuántas horas trabajo? ¿12? ¿No tengo 30 minuticos para buscar a Dios, para leer la palabra, para reflexionar, para buscar su favor, para decirle, Señor, te amo, sin ti no soy nada, te necesito? No, vamos todo derecho. Ya, como tenemos que trabajar, pues ya lo tenemos todo hecho. Ya con eso. Pero, hermanos, a que no te olvidas, a que no nos olvidamos de comer. No. Uy, qué hambre tengo. Dejo de trabajar. A comer. Me busco a los colombianos que hay en la T4, que tienen unos platos con arroz, pollo, unos platos extraordinarios. Un día os voy a invitar a la T4 a comer platos de los colombianos del aeropuerto. Están buenísimos. Y lo busco al colombiano, me bajo del coche y miro por todos los lados hasta que doy con él. Pues ahora tengo que parar y decir, ¿qué hambre tengo de Dios? Y buscarle. Igual que busco al que tiene los platos. Si no, dormiré al espíritu. Contristaré al espíritu. Se quedará pequeñito. Me quedaré sin aceite, como las 5 vírgenes insensatas. Que vino el Señor, que vino el novio de las bodas. ¿Y dónde se quedaron ellas? Fuera. No había aceite. Estaba la vasija vacía de aceite. Hermanos, para terminar, quiero leeros un pasaje para que no nos... Es que no quiero que nos relajemos. Es que, de verdad, la iglesia... muchas veces digo, es que no quiero ponerlos muchas actividades porque se van a cansar, pero es que veo que las actividades son necesarias. Porque por nosotros, es que no, hay que poner actividades. Y me voy a poner pesado. Hermanos,
no me voy a echar nada en el bolsillo. No estoy esperando que el Señor me dé una corona. ¡Wow! Mira, Señor, quiero la corona más grande, que yo he trabajado mucho. Pues no busco nada de eso. Lo que sí no quiero es que el Señor me diga, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Con los que te he dado, ¿qué has hecho? ¿Qué les has enseñado? ¿Qué? ¿Cuántas veces los has convocado? Porque, hermanos, un discípulo tiene que estar todo el día con su maestro. Lo mismo que los discípulos estaban siempre con Jesús. Siempre con Jesús estaban. Un discípulo está siempre con su maestro. Y nosotros, todos, yo también, somos discípulos. Somos discípulos. Así que tenemos que estar en las cosas que tenemos que estar, pero también tenemos que estar con nuestro Señor. Así que nos vamos a enfocar en esto. Conclusión. Mateo 24, capítulo 24. Vamos a leer del 4 al 13. Solamente leerlo. Del 4 al 13. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué quiere decir? Que van a haber gente que van a intentar engañarnos. ¿Cómo no van a poder engañarnos? El que me lo diga le invito a un buñuelo. A ver, que levante la mano alguien. Vale, a ti ya te he oído. Vale, o más. Tienen medio. Más. Para que no te engañen, ¿cómo tienes que estar tú? Atento, vale. ¿A qué? No, porque, ¿sabes? Si no conoces la verdad, ¿cómo vas a saber qué es mentira? Solamente si conoces la verdad, vas a saber lo que es mentira. ¿Y qué es la verdad? Cristo, la palabra, el conocimiento de Dios. Entonces, si conocemos a Dios, ya viene ese por ahí, el unitario, diciendo, no, mira, que aquí tal. Mira, chico, no voy a competir contigo. Que no, que estás equivocado. Que me dejes, vete a darle la matraca a otro. Que Dios son 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no hay más. Por ejemplo, te digo, es un ejemplo. Porque los unitarios son uno de esos engañadores que han salido por el mundo. Entonces, el conocimiento de Dios es necesario para que nadie os saque de la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Exactamente. Tenemos que vivir estas cosas, hermanos. Tenemos que vivirlas. Aleluya. Porque vendrán muchos en mi nombre
¿En nombre de quién? De Jesús. Diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Yo soy el Cristo quiere decir, no es que sean ellos el Cristo, sino que vienen de parte del Cristo, del Señor. No. Yo traigo la buena doctrina, yo traigo la verdad, yo soy el que interpreto bien la palabra de Dios. Escúchame, que te voy a decir la verdad del asunto. No, pero ya resulta que la verdad del asunto ya te la ha revelado el Señor a ti. ¿Te va a poder engañar? No. No. ¿Cómo te va a poder engañar? Si no has crecido en la fe. Si no has crecido en el conocimiento de Dios. Te engañarán, te van a engañar. Y oiréis, vale, eso es una de las cosas que va a pasar, que ya está pasando, lo podemos ver. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. No nos turbamos, solamente observamos y decimos, como cuando miramos el cielo y así, y decimos, uy, qué cielo viene, qué nubes más negras, uy, esta tarde va a haber tormenta. Yo no soy agricultor, los agricultores se conocen todos los cielos, todas las nubes, perfectamente. Pues, como dice el Señor, si sabemos discernir esas cosas, si va a llover, si no va a llover, si sabemos discernir esas cosas, debemos saber discernir estas también. No os turbéis, no tengáis temor, no. Oiréis de guerras y rumores de guerras, cada vez más, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que estas cosas pasen. Pues que pasen. Dios es el que sabe. Yo confío en Él y yo espero en Él. No hay nada que me atribule. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. ¿Ha habido pestes? ¿Cuál? ¿Cuál más? La gripe aviar. Y a saber qué más. Y hambres. ¿Hay hambres en el mundo? Nosotros tenemos los mercados llenos de comida, pero hay algunos por ahí que no tienen nada que comer. Y terremotos en diferentes lugares. El otro día hubo un terremoto, creo que en Van Gogh, y no me enteré. Pues murieron bastante gente. Me enteré luego, pasaron unos días. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por mi causa, por mi nombre. ¿Qué seremos? Aborrecidos, pasaremos atribulados y nos matarán. ¿Nos importa? Amén. Muy rápido ha sido eso. Yo ahora pienso que no, pero no sé cuándo venga el momento. Pero ciertamente, dice el Señor, no temáis de los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. A mí cuando me dijeron que tenía cáncer, en el momento, cuando me subí en el autobús, digo, ¿qué? ¿Que me voy a morir? ¿Sabéis lo que es una descarga de adrenalina? Yo no lo sabía. En ese momento sentí eso y dije, ¿y esto qué es? ¡Wow!
Pero algo que me puse a temblar. Menos mal que rápidamente el Espíritu me trajo ese versículo. Y entonces dije, me voy con el Señor. ¿Qué miedo voy a tener? Si es mejor irme con el Señor, pues que sea lo que Dios quiera. Y de una tuve paz. El Espíritu me dio paz. Así que no tenemos temor a nada, de verdad, hermanos. No importa. ¿Niega al Señor? No lo puedo negar, lo siento, no, es que no puedo. No puedo negar algo que yo he vivido, que yo sé que existe, que yo sé que es verdad. ¿Cómo lo voy a negar? No puedo negarlo. Pues te vamos a cortar la cabeza. Bueno, pues córtamela, venga, que ya me voy con el Señor. Ya está, córtamela. ¡Fum! ¡Hala! Adiós. Ahí os quedáis, verás las que os vienen. Esperar. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, esta palabra se enfriará. Es una palabra que para nosotros es fatídica. Fatídica. Porque todas nuestras ocupaciones nos llevan a enfriarnos. Nos llevan a enfriarnos espiritualmente. No podemos consentir esto. No podemos consentirlo. Tenemos que estar en contacto los unos con los otros. No podemos. Tenemos que darnos calor en los unos a los otros. Tenemos que avivar el don del fuego del Señor que nos ha puesto en nosotros. Tenemos que avivar el Espíritu Santo en nosotros. No podemos permitir que se enfríe, hermanos. No podemos, porque se multiplique la maldad en el mundo, no puede afectarnos a nosotros. No podemos enfriarnos, porque solamente el que persevere hasta el fin, será salvo. Si permites enfriarte, corres peligro de no alcanzar la salvación. Así que, hermanos, esta es una palabra para que meditemos en ella, porque este es el principio de dolores, pero es el principio. No sabemos cuánto tiempo llevamos de principio, pero está clarísimo que ahora sí, es el principio. No sabemos cuándo será el final, que es cuando venga el Señor Jesucristo, pero es el principio. Entonces ahora más que nunca tenemos que guardar nuestra alma que le pertenece a Dios y que nosotros anhelamos, deseamos y necesitamos que sea de Dios para que estemos toda una eternidad junto a Él y no en un lugar que no nos corresponde. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos, Padre, y nos haces ver cómo está, Señor, todas las cosas, cómo se van cumpliendo, Señor, empiezan a cumplirse las cosas de igual manera, Padre Santo, que Isaías capítulo 53 habla de ti, Señor Jesús. Desde que vienes a este mundo hasta que eres
crucificado. En 12 versículos Isaías habla de todas estas cosas y luego realmente en tiempo fueron 3 años o más, o 33 o 32 años desde que el Mesías nació hasta que fue crucificado. Hay un proceso, hay un tiempo. Señor, vemos que estas cosas empiezan a ser, pero Señor, tenemos que permanecer unidos a ti, Señor, siempre, todos los días de nuestra vida. No podemos dormirnos, no podemos, Señor, enfriarnos. Señor, ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Ayúdanos, Padre. Llénanos de ti, Señor. Aviva en ti, Señor, ese don que pusiste tú en nosotros. Avívalo, Señor. Que nos lleve a buscarte, a necesitarte, Señor. Que no nos acomodemos, Señor. Queremos irnos contigo, Señor. Queremos ser de los que desaparecen de aquí del mundo cuando tú vengas en tu segunda venida, Señor. Queremos ser de los que son arrebatados juntamente contigo, Señor. Aleluya. Y anhelamos ese día, Señor. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias. Porque sabemos que tú, Señor, nos vas a ayudar en todo. Porque, Señor, nos has llamado, Señor, nos has elegido. Nos has elegido a nosotros. No porque hayamos hecho nada, Señor, porque nos has amado. Nos habías previsto, Señor, desde la fundación del mundo, Señor. Y queremos, Señor, que se cumpla tu voluntad y tu propósito en nuestras vidas. Queremos estar contigo, Señor, en tu gloria. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Sin ti no somos nada. Nada. Gracias. Gracias, Señor. No queremos estar alabando en un cementerio, Señor. Queremos estar alabando en el lugar de los redimidos, de tus redimidos, Señor, levantando olor fragante a ti con nuestras voces, nuestras alabanzas, Señor. Recíbelas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos. Amén.
Gracias te damos, Señor, gracias te damos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, pues nos despedimos, nos saludamos, nos abrazamos, nos damos un ósculo santo, nos bendecimos los unos a los otros en el amor del Señor.